se trata de la única razón por la cual el ciudadano, el justiciable, acude ante el juez. Ejemplo, conocemos todos la Ley 294 de 1996. Recordémosla. Ley 294 de 1996, Ley de Protección por Violencia Intrafamiliar. Cuando uno o algunos de los miembros del núcleo familiar agreden de manera constante, grave, sistemática a otro miembro de la familia y le causa lesiones de carácter corporal o de carácter psicológico, que también son muy graves, pueden acudir ante el comisario de familia o pueden acudir directamente ante el juez del lugar para que de manera inmediata se decrete una medida de cautela que lo proteja, porque su integridad o su vida está corriendo grave riesgo. Pero noten ustedes que la única razón que tuvo Patricia para ir ante el comisario o ante el juez fue las agresiones de que estaban siendo víctimas. Y lo único que le pidieron al juez o al señor comisario de familia fue la protección frente al agresor y por ende a las agresiones que estaban siendo víctimas. No hay otra razón. Es la pretensión principal y única. Ahí hay una autonomía de la petición, del pedimento que se hizo. Y entonces, ahí es cuando ustedes, los abogados pilísimos, dicen: en ese caso no es una medida cautelar, es un proceso cautelar. Y otro pelado que viene siguiéndonos los pasos en años anteriores, un niño por allá de segundo año en teoría general, o los niños en tercero de procesal civil general, que ya ven a los de cuarto casi como abogados, porque ya van para abogados muy rápido. Entonces le explican y le dicen: mire, siempre que tengas que diferenciar el proceso cautelar de la medida cautelar, es fácil. Autonomía del proceso cautelar, accesoriedad de la medida cautelar. La Ley 294 del 96 que citamos hace un momento sobre protección por violencia intrafamiliar dice en alguno de sus artículos, dice: mire, cuando usted demande el divorcio o demande la separación de cuerpos contencioso, el pleito de la litis, y alegue la causal tercera de divorcio, recordemos que las causales de divorcio están en el artículo 154 del Código Civil, o lo que es lo mismo, en el artículo 6 de la Ley 25 de 1992, la Ley de Divorcio. La causal tercera habla del trato cruel y del maltratamiento. Entonces, la causal tercera, que la encontramos, reitero, en el artículo 154 del Código Civil, porque es lo mismo el artículo 6 de la Ley 25 de 1992, que modificó el 154. La causal tercera habla del trato cruel y el maltratamiento físico o psíquico que un cónyuge le infiera a otro. Entonces dice la Ley 294 del 96, la Ley de Protección por Violencia Intrafamiliar, dice: mire,
Cuando usted presente una demanda de divorcio o de separación de cuerpos y alegue esa causal tercera, usted podrá solicitar las medidas de protección por violencia intrafamiliar que señala la precitada ley. Ahí nos ponemos a razonar y decimos, entonces ahí ya no es un proceso cautelar, ahí ya estamos frente a una medida cautelar porque no la estoy solicitando de manera autónoma, sino que lo hago a propósito de presentar mi demanda de divorcio o mi demanda de separación de cuerpos, y allí en cualquiera de esos dos procesos, pues de esas dos demandas, estoy invocando la causal tercera, que es la del trato cruel y el maltratamiento físico o psicológico. Pero mi razón principal no es la medida de protección. Ella accede a lo principal. Y lo principal que estoy solicitando, ¿qué es? El divorcio o la separación de cuerpos. Recordando que cuando las personas contrajeron el matrimonio por el vínculo religioso, no se denomina divorcio, se denomina cesación de efectos civiles de vínculo religioso. Un poquito extenso el nombre. Cesación de efectos civiles de vínculo religioso. Cuando las personas han contraído el matrimonio ante el señor juez civil municipal o ante el señor notario, es divorcio. Cuando es ante la autoridad religiosa de una religión reconocida por el Estado colombiano, que tenga toda una estructura, etcétera, etcétera, entonces estamos hablando de cesación de efectos civiles. Ahí, en ese caso, cuando yo solicito las medidas de protección, yo no estoy invocando un proceso cautelar. Aquí en ese evento yo estoy yendo ya es a una medida cautelar, porque ella es accesoria frente al proceso principal, reitero, que será el divorcio, la separación de cuerpos o la cesación de los efectos civiles. Alguno de nosotros nos pudimos haber hecho ya una pregunta. ¿Esto mismo ocurre en el proceso de separación de bienes? Respuesta: no, porque en la separación de bienes solo se viene a mirar los efectos patrimoniales del matrimonio, no los efectos personales del matrimonio. Me explico. Y de una vez, porque luego lo tendremos que abordar tantas y tantas otras ocasiones. Cuando dos personas contraen matrimonio, ya sea por el rito civil o por el rito eclesiástico, siempre se dan dos clases de efectos. Entonces vamos a colocarlos por aquí. No sé si en clase lo habíamos hecho de esa manera, pero asegurémonos hoy. Cuando contraemos matrimonio, se generan unos efectos personales, en ocasiones unos efectos patrimoniales. Cuando digo en ocasiones, es por la eventual y posible declaración de una nulidad del matrimonio. Los efectos personales del matrimonio, ¿cuáles son? El socorro, eso de en la salud y en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad. Bueno, esas cosas que le dicen a uno cuando uno está casando, pero claro, cuando uno está muerto del susto, pues uno antes las recuerda, porque en ese momento hay un bloqueo bárbaro mental del susto. El socorro, ayuda mutua, fidelidad, la cohabitación,
y la unidad de domicilio. Esos son los efectos personales del matrimonio. Los efectos patrimoniales es el surgir, el nacer a la vida jurídica, una sociedad conyugal. Y como abogados, que vamos en ese pronto proceso de serlo rápidamente, entonces decimos lo siguiente, un axioma pues propio de todos estos temas de familia que luego nos tocará abordar en nuestra materia. Dice por allá, lo dicen los expertos, cuando se afectan los personales, se afectan los patrimoniales. Pero cuando solo se afectan los patrimoniales, no se afectan los personales. Esto lo vamos a repetir cuando lleguemos a procesos de familia. Pero desde ya irlo mirando. ¿Qué tal que pasado mañana justo en la oficina me hagan esta pregunta algunos de mis compañeros? Entonces, ¿qué significa? Que cuando se afectan los personales, se afectan los patrimoniales, pero no viceversa. Respuesta. Siempre que haya una nulidad del matrimonio, un divorcio, una cesación de efectos civiles, una separación de cuerpos, siempre se disolverá la sociedad conyugal y disuelta deberá liquidarse. Esto bajo una advertencia. En la separación de cuerpos, si los cónyuges le manifiestan expresamente al juez que su interés es mantener vigente la sociedad conyugal, el juez no la declarará disuelta. Pero si en la separación de cuerpos hay silencio al respecto, uno de los efectos, de las consecuencias de la separación de cuerpos será que se declare disuelta la sociedad conyugal y la disolución tiene efectos ex nunc. Recordemos esas palabras. El ex nunc. Entonces recordemos, cuando hablamos del ex nunc, es cuando las leyes, los fallos, tienen efectos al futuro. No lo olviden, por favor, sobre todo ese vocabulario que necesitamos para sus preparatorios. Y cuando hablamos del efecto ex tunc, es cuando esa ley tiene efectos por retroactividad o por retrospectividad hacia el pasado. Efectos ex tunc. Entonces, la disolución de la sociedad conyugal tiene efectos ex nunc. Es decir, una vez en firme la sentencia de divorcio, por ejemplo, o la de cesación de efectos civiles, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, porque tenemos disuelta la sociedad conyugal. Pero nos falta algo demasiado importante: liquidar la sociedad conyugal. La liquidación es, y en estos 9 años de matrimonio, que uno dice estos 9 años están perdidos. Cuando a uno le pregunten la edad, uno dice 36. Y le dicen, sí, pero es que usted aparenta 46. Dicen, pues sí, pero como duré 10 años casados, esos 10 años son perdidos, hay que descontarlos de la vida, porque uno porque va a perderlos. Entonces, ¿qué patrimonio adquirimos en esos 10 años? Y eso es lo que hay que liquidar, proceso liquidatorio. Recordemos por ahora rápidamente: patrimonio bruto, activo más pasivo; patrimonio neto, activo menos pasivo. Si tenemos un apartamento de 420 millones de pesos y le debemos 280 al banco, pues entonces no tengo un patrimonio de 420, porque le debo restar la deuda al banco y el saldo será lo que efectivamente es nuestro patrimonio. Entonces, no se liquida
solo los bienes, el activo. En ocasiones, y eso es triste, hay que liquidar es pasivo. Bien. Siempre que se afecten los personales por vía de nulidad, divorcio, cesación de efectos, separación de cuerpos, se afecta la sociedad conyugal. A contrario, hay personas que liquidan su sociedad conyugal y siguen felizmente casados, pero con sociedad conyugal disuelta y liquidada. ¿Y eso es posible? Claro, porque el afectar lo patrimonial no me afecta necesariamente lo personal, pero sí viceversa. Eso luego lo abordaremos cuando lleguemos a todos esos procesos de familia. ¿Y por qué lo estamos citando acá? Por lo que estamos mencionando como base de los últimos minutos de la charla. La diferencia entre proceso cautelar y medida cautelar. El proceso cautelar con autonomía, la medida cautelar con accesoriedad, de tal manera que cuando lleguemos a ese análisis posterior, amplio, en nuestra siguiente charla sobre todo el tema de cautelares, vamos a decir que las medidas cautelares en general tienen presupuestos, características y clasificación, y que una de las características más importantes de la medida cautelar es su accesoriedad. Uno no va por ahí por un juzgado y le pregunta a alguien, ¿usted quién es? Y él contesta, no, yo soy un embargo. Y el otro dice, yo ando por acá, yo soy un secuestro. No. El embargo y el secuestro o la inscripción de la demanda o la guarda y aposición de sellos siempre harán parte de un proceso judicial o, en el peor de los casos, administrativo. Ese orden de ideas, entonces uno razona y dice, ahora sí ya entendí. Hay claramente una diferencia entre proceso cautelar y medida cautelar. Autonomía versus accesoriedad. Y ahí tendríamos que señalar el hecho mismo de haber dado hasta este momento una primera característica a todos los procesos, a la clasificación de los procesos. Y claro, en nuestra siguiente clase, en nuestra siguiente charla, daremos una segunda característica a todos ellos. Y con esa segunda característica general que nos permitirá tener ya un esbozo global de nuestra asignatura, y ahí entonces nos dedicaremos en la siguiente clase, el siguiente mes, en nuestras redes ya afortunadamente todas ellas presenciales, a estudiar a fondo las medidas cautelares. Lo dijimos hace un rato, por una sencillísima razón, es que al menos en el 85-90% de los procesos que tenemos que estudiar están las medidas cautelares. Luego, con ese razonamiento nos vamos por hoy, vamos ya a descansar. Hoy ya es un día finalizando semana, estamos cansaditos, y entonces en nuestra siguiente clase la segunda característica para toda una de las clasificaciones de los procesos. Muchas gracias y muy buenas noches.